Hola, te damos la bienvenida a este nuevo curso llamado Los secretos de los jugadores fuertes. Para empezar, ¿cuál es la razón de existir de este curso? ¿Por qué es tan importante que hablemos de lo que hacen los jugadores fuertes? Bueno, es fácil entenderlo. Si identificamos claramente las diferencias que existen entre tu nivel de juego y el nivel de juego de los maestros, o por lo menos las diferencias con un jugador con más de 300 puntos por encima de ti, podemos aislar tales diferencias y encontrar la manera de trabajar en estas para acortar la distancia que te separa de dicho nivel. Al conocer específicamente cuál es la diferencia, sabrás específicamente en qué necesitas mejorar para alcanzar el nivel al que aspiras. Para este curso hemos seleccionado las diferencias más críticas que existen entre los aficionados y los maestros. Durante el curso veremos cuáles son tales diferencias y cómo funcionan en la práctica. Con los ejemplos aprenderás cómo pensar para ser capaz de aplicar estos nuevos conocimientos de inmediato en tu forma de jugar. Si esta es la primera vez que tomas un curso mío, quiero contarte algo. Soy Igor Smirnov, soy un gran maestro internacional y entrenador de ajedrez. Soy el fundador de la Remote Chess Academy, en español, la Academia de Ajedrez a Distancia, la cual es una de las academias líderes en el mundo en la enseñanza del ajedrez. Durante más de una década de existencia de esta academia, hemos ayudado a miles de estudiantes y jugadores a mejorar su ajedrez. No digo esto por alardear, lo que quiero es sencillamente resaltar que lo que vamos a estudiar aquí no es teoría abstracta o lo primero que se me haya venido a la cabeza. Lo que te voy a enseñar aquí son cosas que estoy seguro que funcionan. Lo sé por mi experiencia personal y por la experiencia de mis incontables estudiantes. Sin más preámbulos, comencemos nuestro estudio. Para empezar te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se gana una partida de ajedrez? ¿Cómo lo haces en general? La respuesta más obvia es dando jaque mate, ¿cierto? Pero la verdad es que no. La comprensión de esto tan fundamental es una de las principales cosas que realmente distingue el nivel de juego de los maestros del nivel de juego de los demás. No quiero que me malinterpreten. Por supuesto que técnicamente hablando el jaque mate es el camino a la victoria. Pero de forma realista, desafortunadamente en la gran mayoría de los casos, no hay forma de dar jaque mate. Examinemos la posición inicial del tablero. Pensemos en lo siguiente. ¿Cómo podríamos atacar al rey negro? Está muy bien protegido por todas sus piezas y peones, y en particular por las piezas que lo rodean. Al mismo tiempo no hay piezas blancas que puedan acercarse a este rey. Toma mucho tiempo desarrollar las piezas, llevarlas adelante y alcanzar al rey negro para atacarlo. Adicionalmente, durante este proceso las negras tratarán de contraatacar, con lo cual, a pesar de todos los preparativos, la simple idea de dar jaque mate no funciona. ¿Entiendes lo que quiero decir? Aunque te sorprenda, quiero que entiendas que este enfoque tan directo y simple de jugar ajedrez, desafortunadamente no es lo que debes hacer. Entonces, ¿qué es lo que sí debes hacer? Te voy a mostrar los dos escenarios más comunes que se dan en una partida de ajedrez en general. A partir de estos escenarios, todo será más claro y podrás ver las cosas en su verdadera dimensión. Aquí están los dos escenarios más comunes de cómo se gana una partida de ajedrez. Escenario 1. Es cuando atacas al rey contrario y das jaque mate. Escenario 2. Es cuando atacas y ganas un peón. Luego intercambias piezas y entras en la fase del final. Posteriormente coronas y con la ventaja material que te da la nueva dama, finalmente das jaque mate al rey enemigo. Te pregunto, comparando estos dos escenarios, ¿cuál crees que ocurre más frecuentemente en las partidas? La verdad es que el escenario 2 es el que más se da. Al mismo tiempo, si estudias libros o videos de cursos en internet, es decepcionante encontrar que las mejores partidas que se presentan son una colección de juegos con el escenario 1, porque es más espectacular ver ataques, sacrificios y demás. La gente se emociona con esto, y es el tipo de partidas que los comentaristas de torneos te muestran. También es el tipo de partidas que los autores escogen para sus libros.
Mientras tanto, en la realidad, aunque observes partidas de grandes jugadores de ataque como Mikhail Tal, considerado uno de los máximos atacantes de todos los tiempos, verás que las partidas donde sacrificaba todo para dar jaque mate eran la excepción, o eran menos en comparación con las partidas donde el gran Tal tenía que ir por el escenario 2. ¿Por qué esto es así? Pasemos al tablero de nuevo y encontremos la respuesta. Antes de continuar, hacemos una nota general. En esta introducción presentamos conceptos fundamentales sobre las diferencias que existen entre un jugador fuerte y los demás. Explicamos con ideas sencillas porque esto te debe quedar muy claro para poder entender con facilidad el resto de enseñanzas que discutiremos a lo largo del curso. Sin embargo, debemos notar que este curso no es para principiantes. Es solo en esta primera lección introductoria que examinamos ejemplos muy obvios porque necesitamos identificar las ideas en su forma más simple para poder entenderlas y recordarlas por siempre. En las siguientes lecciones hablaremos de cosas más avanzadas y prácticas, por decirlo de alguna manera. La pregunta era, ¿por qué el escenario 1, donde buscas dar jaque mate directamente, ocurre muchas veces menos en comparación con el escenario 2, donde buscas ganar un peón? ¿Por qué? Vamos a hacer los dos primeros movimientos más comunes. E4, E5. Anteriormente vimos que atacar al rey enemigo en la posición inicial de la partida está destinado a fallar. No hay forma de hacerlo y no puede ocurrir en el futuro cercano. Al mismo tiempo, si te preguntas, ¿hay alguna manera de atacar al peón negro? La respuesta es un claro sí. Caballo F3. Se está atacando al peón de inmediato. De manera que atacar un peón es en general mucho más factible por diferentes razones. La primera razón es que los peones están obligados a avanzar para desarrollar las piezas. Nuestro oponente tiene que mover sus peones hacia adelante, y eso los pone más cerca de nosotros, con lo cual se nos hace más fácil atacarlos. De la misma manera, no podemos esperar que nuestro oponente avance con su rey hacia nosotros, porque a menos que sea un suicida, su rey probablemente solo se moverá en el final. Esta es la primera razón de por qué es más factible atacar los peones que el rey. La segunda razón está en el simple hecho de que los peones son más. Es 8 veces más probable que podamos atacarlos debido simplemente a su cantidad. Tu oponente tiene solo un rey, y es obvio que lo proteja al máximo. Mientras tanto, en 8 peones hay una gran cantidad de objetos de ataque. Esta es la segunda razón. Y finalmente la tercera razón es que los peones son más estáticos. Su movilidad es mínima. El rey tiene la posibilidad de moverse en cualquier dirección. Saben que ahora sus piezas compañeras se lo impiden, pero una vez que se retiren el rey teóricamente puede ir en todas las direcciones. Por lo tanto, el rey es difícil cazarlo. En cuanto a los peones, a excepción de su primer movimiento, estos solo pueden moverse una casilla hacia adelante y con frecuencia son bloqueados, como ocurre aquí con el peón en E5 que ha perdido toda su movilidad. Inicialmente las negras pueden proteger fácilmente este peón, pero las blancas pueden disponer más piezas para aumentar la presión. Mientras tanto, el peón no puede huir. Las blancas tienen todo el tiempo del mundo para preparar su ataque. No ocurre lo mismo con el rey, porque este puede rápidamente, por ejemplo, en un caso dado, enrocar, y tendremos que enfocar nuestro ataque de otra manera. Esta es la tercera razón de por qué atacar los peones del rival es mucho más fácil que atacar a su rey. Hasta ahora hemos descubierto que los jugadores fuertes tratan de atacar con más frecuencia a los peones que el rey. Entonces te preguntarás ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué debemos preferir atacar los peones si el propósito del juego es dar jaque mate al rey? ¿Por qué debemos esforzarnos tanto por ganar un peón? Veamos otro ejemplo para ilustrar este punto. Por supuesto que en la mayoría de los casos ganarse un peón no es tan fácil. Pero solo con propósitos ilustrativos vamos a ver un gambito donde las blancas pierden un peón voluntariamente. E4, C5,
D4, C por D4 y C3. D por C3, caballo por C3. En la posición resultante vemos que las negras tienen un peón extra. Específicamente, su peón de la columna D no tiene contraparte. Cuando observas una posición como esta, notas que no es nada claro si este peón extra le da a las negras alguna ventaja. En realidad, ¿qué puede hacer este peón? No mucho. Lo máximo que podría hacer por ahora sería dar un paso hacia adelante, porque el resto de las casillas están controladas por las blancas. Entonces, mover a D6 es su única opción de juego. Pero esto no le aporta nada a las negras. Al mismo tiempo, las blancas tienen más actividad debido a su mayor desarrollo. Es probable que sean las blancas quienes tengan ventaja aquí. En cualquier caso, no es claro que el peón extra pueda ayudar a las negras aquí, pero debemos imaginar una situación donde las negras encuentran la forma de intercambiar todas las piezas del tablero. ¿Qué sucedería entonces? En tal caso, la posición sería como esta. Las negras todavía tendrían su peón extra en la columna D, pero ahora serían fácilmente ganadoras. El plan negro para ganar es súper simple. Solo es necesario avanzar el peón D para conseguir una nueva dama. Por supuesto que no se puede avanzar de inmediato, pero se puede preparar con E6. Rey E2, D5, E por D5, E por D5, y ahora se tiene claramente un peón pasado en la columna D, y con respaldo del rey. Rey D3, Rey D7, Rey D4, Rey D6. En algún momento las blancas tendrán que mover su rey. Inicialmente moverán sus peones en los costados, claro, pero una vez agotados los movimientos el rey tiene que hacerse a un lado. El rey negro avanzará y ayudará en el avance de su peón hacia la coronación. Con la nueva dama, las negras ganarán sin esfuerzo. Es así como tener un peón extra, si regresamos a la posición inicial de este ejemplo, puede darte la victoria directamente y sin que queden opciones de contrajuego para tu oponente. Las blancas no pueden hacer nada y esto es un escenario ideal para ti. Puedes ganar la partida porque sabes lo que se debe hacer y aunque tu oponente también sepa lo que quieres, no hay nada que pueda hacer para impedirlo. Tu oponente está condenado. Es por eso que el escenario 2 es tan atractivo. Atacar los peones enemigos con la idea de ganar algunos, luego intercambiar piezas y convertir la partida en un final ganado te da la seguridad de ganar sin que queden opciones a favor de tu oponente. Ahora pasamos a la siguiente pregunta lógica. Hasta el momento hemos discutido nuestros dos escenarios principales. Puedes atacar al rey enemigo o puedes atacar sus peones para ganar alguno y coronar. Pero en cualquiera de estos dos escenarios surge la pregunta de cómo se puede realizar. Porque a menos que tu oponente sea un completo novato, nadie te estará entregando sus peones o te dejará atacar su rey fácilmente. E4, E5, caballo F3. Aquí puedes atacar un peón enemigo de inmediato en la segunda jugada fácilmente. Si tu oponente es un completo novato, es posible que no vea la amenaza y te regale su peón, pero eso solo podrá ocurrir una vez como mucho. Un jugador normal no cometerá este error garrafal, sino que simplemente protegerá al peón, por ejemplo con caballo C6. Esto nos lleva a la pregunta de cómo podemos crear un tipo de ataque que tu oponente no pueda impedir, ni siquiera viendo lo que vas a hacer próximamente. A propósito de esto, una vez observé una partida amistosa entre un jugador profesional, un maestro internacional, y un jugador aficionado. Para igualar sus posibilidades, al aficionado se le permitieron hacer 5 jugadas antes de que comenzara la partida. La única restricción era que no se podía capturar ninguna pieza del maestro. Por ejemplo, no se podía hacer algo como caballo F3, caballo D4, caballo C6 y tomar la dama. A excepción de esto, el jugador aficionado podía jugar lo que quisiera. Entonces, el aficionado con las blancas utilizó sus 5 turnos para desarrollar sus piezas y luego la partida continuó.
El maestro ganó finalmente, pero si alguna vez te ofrecen este tipo de juego, acéptalo y apuéstale todo porque solo necesitas conocer la configuración correcta, los 5 movimientos correctos que son: E4, caballo F3, alfil C4, caballo E5 y dama H5. ¡Sorpresa! Aquí está la posición que queremos alcanzar con nuestras primeras jugadas. Si la logramos, no hay manera de que las negras eviten el jaque mate en F7. Las negras pueden retrasarlo con el caballo, pero de todas formas hay jaque mate de inmediato. Analicemos esta posición de manera general. Por supuesto que es una posición imaginaria que nunca ocurriría en una partida real. Sin embargo, ilustra muy bien la idea que debes aplicar en tus propias partidas. La idea general es la siguiente. Necesitas crear un tipo de posición donde tu oponente no pueda evitar que captures su peón o ataque su rey. En este ejemplo se dan las dos cosas a la vez. Las blancas van a tomar el peón y al mismo tiempo van a dar mate al rey. ¿Cómo es posible que las blancas hayan creado semejante dominación? Dominación es, por cierto, la palabra clave aquí. Ocurre por el hecho de que las piezas blancas resultan ser más activas que las negras. ¿Qué es actividad? Es la cantidad de casillas que controlan tus piezas. Por ejemplo, la dama blanca está activa en múltiples direcciones. ¿Lo ves? Esta controla muchas casillas diferentes en el tablero. Si en cambio observas su contraparte, la dama negra, notarás que no tiene ninguna casilla a su alcance. Es por eso que temporalmente, en este momento, la dama blanca es infinitamente más activa que la negra. Lo mismo se puede decir del alfil. El alfil blanco está completamente activo, controlando dos diagonales largas. Mientras que el alfil equivalente negro está en C8, sin casillas a dónde ir. Esta es una ilustración general de cómo la misma pieza puede ser más activa en comparación con su contraparte. Recordemos que estamos hablando de que la actividad, el controlar una mayor cantidad de casillas, nos da la dominación. La situación en la que tu ejército se vuelve superior al de tu oponente y se hace tan fuerte que no hay manera de que tu oponente pueda protegerse. Lo anterior nos lleva a una conclusión adicional. En lo más alto de nuestro esquema debemos agregar otro elemento, el cual es una mayor actividad. Porque sea que quieras atacar al rey, o sea que quieras atacar un peón, en cualquier caso necesitarás asegurarte antes de tener una actividad superior de tus piezas. Así ahora nuestro esquema queda completo. Esta ilustra de manera general toda la estrategia propia de una partida de ajedrez. Es un esquema pequeño y quiero felicitarte porque una vez que lo hayas entendido, el ajedrez será mucho más fácil de jugar para ti. Ahora, no quiero que me malinterpretes. Por supuesto que he simplificado bastante las cosas. En la realidad los escenarios pueden ser un poco diferentes. A veces puede ser que ganes un peón y luego dirijas tu atención al rey. O tal vez ganas un peón y después no intercambias todas las piezas sino solo unas. No es que existan únicamente dos escenarios, pueden existir variaciones de los mismos, pero en general estos ilustran la idea. Si examinas bien el esquema, todo será más claro para ti. ¿Cómo piensan los jugadores aficionados durante la partida de ajedrez? Estos solo ven con los ojos del escenario 1. Siempre están pensando en el rey enemigo y preguntándose cómo lo pueden atacar. Y si no hay forma de atacarlo se confunden, se desesperan y no saben qué hacer ni en qué más pensar. En contraste, los jugadores fuertes ven el juego principalmente y antes que nada a través de la lucha por una mayor actividad. Estos están pensando en cómo ubicar sus piezas en posiciones donde controlen una mayor cantidad de casillas, en cómo limitar las piezas enemigas y en síntesis, están buscando siempre una mayor actividad para alcanzar la dominación. Posteriormente, tan pronto como alcanzan una posición dominante, la mayoría de las veces toman el camino del escenario 2 y comienzan a atacar los peones enemigos.
Debes entender que son dos formas de pensar, dos enfoques hacia la partida completamente diferentes. También, si piensas en todas las reglas del juego posicional, seguramente has escuchado este término u otros como juego estratégico, ajedrez estratégico, estrategia del ajedrez, etc. Esta clase de términos parece complicada. Es algo enredado y confuso. Cuando escuchas que debes ocupar las casillas débiles de tu oponente, es posible que te preguntes ¿y esto qué es? Veo una casilla vacía. Si pongo una de mis piezas ahí, ¿qué pasa? ¿De qué me sirve? Si lo que necesito es atacar al rey, ¿para qué pongo mis piezas en casillas vacías? Esto no tiene ningún sentido. Y es lógico que esto no tenga ningún sentido si nadie te ha enseñado la estrategia general que rige la partida de ajedrez. Cuando lo entiendes te das cuenta de que todas las reglas del juego posicional aplican al primer paso de este esquema, el de luchar por una mayor actividad, y que es necesario que hagas estos preparativos antes de que puedas lanzar tu ataque. ¿Ya comienzas a ver cómo funciona todo? Te repito que comprender este esquema te facilita la comprensión de todo lo demás que vamos a estudiar en este curso. En las siguientes lecciones vamos a hablar de cosas más específicas que se pueden aplicar fácilmente. Aún así, solo con que te aprendas este esquema, ya todo el ajedrez te será mucho más fácil de comprender. Vamos a examinar un último ejemplo práctico. Así podrás comenzar a comprobar claramente cómo es que piensan los jugadores más fuertes durante la partida. Tenemos aquí una posición de una partida del torneo de candidatos entre Karyakin y Mamedyarov. Los dos son grandes maestros de élite. Es el turno de Mamedyarov con las negras. ¿Qué piensas de esta posición? ¿Qué jugarías con las negras? ¿Cuál es tu primer impulso aquí? Piensa por unos segundos y luego analizamos lo que sucedió en realidad en la partida. Bueno, la verdad es que con las negras, muchos tendrían la tentación de atacar al rey blanco. Se le ve debilitado y jugadas como H5 surgen de inmediato en la mente del jugador inexperto. Simplemente se piensa con el deseo de que la dama blanca se aleje de la protección de F3 para poder capturar nosotros este último. Es cierto que en este momento en concreto no se podría jugar H5 debido a razones tácticas, pero aun si se jugara, las blancas no tienen por qué alejar su dama de allí. La dama puede quedarse por allí casi en el mismo lugar jugando dama G3. Por lo tanto, lo que debemos hacer es apoyarnos en el esquema que hemos aprendido. En muchas posiciones es realmente difícil e incluso totalmente imposible atacar al rey enemigo porque lo normal es que nuestro oponente haga sus máximos esfuerzos para protegerlo. Veamos qué jugó en su lugar Mamedyarov en la partida. Torre B5. Hace un movimiento que realmente gana la partida. Seguramente has visto que muchas veces los grandes maestros se rinden en momentos como este. El jugador de las blancas aceptaría su derrota en este punto y eso es algo que sorprende por completo a los jugadores aficionados. Estos no pueden entender qué es lo que ocurre. El jugador aficionado esperaba que las negras intentaran atacar de alguna manera al rey. Y en cambio, no ven atacar sino una oferta de intercambio de piezas donde súbitamente las blancas se rinden. Por supuesto que después del intercambio no hay ningún jaque mate. Ni ahora ni más tarde. Y el resultado sorprende por completo al jugador aficionado. Así es como los aficionados observan las partidas de alguien como Carlsen. Estos no pueden comprender qué es lo que ocurre cuando Magnus en toda la partida juega por un lado y por el otro, maniobra por aquí y por allí, y de repente su oponente se rinde. Los jugadores aficionados quedan confundidos sin saber qué sucedió. Pero ahora recordamos los dos escenarios que hemos discutido. ¿Por qué Mamedyarov jugó Torre B5? Él se dio cuenta de que las blancas estaban obligadas a intercambiar debido a la amenaza Torre G5.
Como resultado, las negras obtienen un peón pasado en la columna B. Antes dijimos que en el escenario más usual buscamos ganar un peón, pero también dijimos que no es el único escenario sino el más común. En otros casos, lo que buscamos es crear un peón pasado aunque no tengamos materialmente hablando un peón de más. Por ejemplo, en esta posición las negras no tienen un peón extra, pero las blancas tienen sus peones doblados en la columna F. Y esto les impide crear un peón pasado como el que tienen ahora las negras. Por lo tanto, el plan de las negras para conseguir la victoria es súper sencillo. Avanzar su peón B con el respaldo de la dama y, si es necesario, el rey para coronar. Y eso es todo. Mientras tanto, ¿qué pueden hacer las blancas? En realidad nada, porque no tienen un peón pasado ni la posibilidad de crearlo. Además, es claro que tampoco pueden atacar para dar jaque mate al rey negro, porque simplemente se necesitarían más piezas que solo la dama. De esta manera comprobamos que las blancas se encuentran indefensas y no hay nada que puedan hacer. No tienen ningún plan específico que puedan realizar, mientras que las negras tienen un plan sencillo que les lleva a la victoria. Esa es la razón de que tantas veces veamos a un gran maestro dictaminando en una posición como esta que todo está decidido y que el jugador de las blancas debe rendirse, cuando en realidad no parece que esté ocurriendo nada en especial. Bien, terminamos esta lección con una última conclusión. Conocer los dos escenarios y la idea de que necesitas luchar por una actividad superior para luego entrar en uno de los dos escenarios, ya sea atacar al rey o atacar un peón esperando coronar un peón propio, todo esto explica lo que los grandes maestros hacen usualmente durante sus partidas. Espero que esto te haya quedado claro y podamos pasar a las siguientes lecciones donde hablaremos de cosas más específicas con ejemplos más avanzados. Gracias por la paciencia. Hay que entender que siempre se necesita paciencia para comprender lo fundamental, y que si no aprendes lo fundamental, se vuelve mucho más difícil comprender las cosas más complejas. Con esta lección de introducción te aseguro que el resto del curso te resultará un juego de niños porque ya comprenderás las ideas de fondo. Nos vemos en la siguiente lección.